solamente. Bueno, las condiciones del mercado eran la A, y la C. La D no está exclusivamente en la periferia, aunque operada urbana, por el banco de cualquier lado. Y el consumo no declinó en los últimos años, al contrario, subió. Esto sí es el cambio de concepto que potenció la producción de carne. Y bueno, y el perfil de huevo sí ha sido ampliado porque no se utiliza solamente
diferencia de lo que ocurre en los reptiles, la posibilidad de que se produzca una disyunción completa de las masas celulares, por más que pudieran en teoría dar origen a dos individuos, o dentro de un mismo huevo estar contenidas dos yemas con sus respectivos núcleos fecundados, o sea, las células con sus núcleos fecundados. En el caso de las aves no puede evolucionar a la existencia de gemelos bivitelinos llamados mellizos. En el caso de los reptiles se dan fenómenos de huevos mellizos o mellizos. En las aves, esto, según los estudios, el tema con más detalle tiene que ver con los requerimientos de los embriones de las dos especies o de los dos grupos de animales que son totalmente distintos. Pero bueno, ya con la aclaración de que no podemos tener mellizos y un huevo doble yema, vamos a pasar un poquito a analizar este fenómeno que no es otra cosa que el análisis de cómo se produce el huevo, qué elementos lo originan, que para nosotros van a ser importantes. ¿Por qué? Porque en la nutrición que vamos a revelar, sea para que ese huevo sea incubado o sea para que ese huevo vaya al consumo, va a gravitar también el tipo de materiales que vamos a seleccionar, porque en eso va a ir la calidad en parte del huevo. Ustedes me van a escuchar, si no me escucharon, decirlo ya, que en realidad los huevos en sí no tienen significativas diferencias si hablamos de huevos de una misma especie. Vamos a tomar, o mejor dicho, un mismo género, el género gallo. ¿Tiene diferencia el huevo de una pigmea en cuanto a su composición versus el huevo de una gallina de alta postura o de una raza pesada de las históricas británicas? No. Puede variar, sí, en su peso, en la proporción, porque el peso proviene de algo, pues hay, por supuesto, un contenido diferencial. Pero cuando analizamos la relación porcentual, o sea, más allá de que tengamos un poco más de gramos o no gramos, de acuerdo a la primera, vamos a encontrar que las diferencias son mínimas, no existen diferencias significativas. Si yo digo el porcentaje de líquido, el porcentaje de proteína, el porcentaje de sal, bueno, en valores porcentuales son todos similares, con alguna pequeña variación, pero que los fines de un análisis conceptual no resultan estadísticamente significativos. ¿Y por qué es esto? Porque todos apuntan a lo mismo. La gallina nos produce un huevo para que su interior evolucione un embrión. Y los requerimientos de los embriones de un género están más allá de los individuales, que van a tener que ver con que, bueno, si es un poco más grande, un poco más chico, son en propiedad tanto. O sea, llevándolo a un término humano, son mayores los requerimientos nutricionales de un bebé coreano que los de un bebé caucásico o de un bebé de un pueblo originario americano. No, todos van a tener, puede haber algunas medidas un poquito más grandes, más chicos, pero nada más que en la relación de proporción, no en el porcentaje. Entonces, primera condición, los huevos no son significativamente diferentes. Por eso cuando les dicen a ustedes un huevo color es mejor que un huevo color blanco, nada que ver. Las diferencias sí se pueden ver por
es, el ave requiere, para mantener la producción, del abastecimiento de un nivel determinado de nutrientes. Si ese abastecimiento no está garantizado, el ave va a cortar la postura o va a aumentar los tiempos que medien entre una puesta y otra. ¿Por qué? Porque hasta que no tenga los nutrientes necesarios para formar el huevo, por más que haya liberación, este no va a ser formado. Esto puede dar origen a trastornos en la puesta y demás, que son cuestiones a analizar en el momento que veamos la parte de postura comercial. Por el momento recordemos estos principios, que tampoco, por ejemplo, la cáscara se constituye con movilización de calcio, que sale de calcio y fósforo de la estructura, sino que la proporción en la que invierte el ave de su propia estructura es mínima, porque si debiera abastecer el volumen requerido, muy rápidamente entraría en una crisis por una osteoporosis que seguramente le traería serias consecuencias a la palabra. Entonces, yendo a la terminología de ovogénesis, o sea, el desarrollo o origen del huevo, génesis y origen, tenemos que el número de huevos producidos por un ave está en función de la liberación de yemas y o lo conocido como ovocitos. Si el ave no libera, porque la genética o alguna otra cuestión no se lo permite o incide evitándoselo un huevo todos los días, puede darse. De hecho, hay aves que naturalmente oviporan en determinadas épocas del año, porque la postura es absolutamente estacional. Caso de la isla de Ñandú, o caso un pato silvestre, o una perdiz. Entonces, el ritmo de liberación, ¿sí?, va a dar la cantidad que libere de óvulos o ovocitos, perdón, o yemas, va a ser la cantidad de huevos que libere. Hay dos cosas que entonces tenemos que considerar: el número de huevos producidos en función de la liberación y los diferentes procesos en los que se forman todas esas estructuras que terminan conjugadas o formando un huevo. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo me pongo a analizar ante lo que los norteamericanos llaman el breakup, o sea, el romper un huevo y verlo en una cámara, en un plato o en una cápsula de PET, vamos a encontrar que el huevo inmediatamente nos muestra dos zonas perfectamente diferenciadas. Una que, de acuerdo a cómo venga la mano, es de color central, de un color bien notorio, que vira del amarillo
Porque muchos dicen, la yema es un óvulo. No sé. La yema contiene al verdadero óvulo u ovocito y además un paquete o una concentración de una sustancia de reserva lipoproteica de color que viene amarillo naranja, conocida como vinilo o deutonal. En consecuencia, a partir de ese núcleo o esa célula primitiva, si es fecundada, o sea, el ovocito fecundado, se va a producir la fecundación. Luego, recuerden que las aves, las células de los mamíferos, de una célula original por la mitosis reduccional, que nos va a permitir arribar a un óvulo que tiene la mitad de los cromosomas de la especie para que en el individuo nuevo el padre aporte la otra mitad y se vuelva a reproducir de formación cromosómica igual de la especie. Hay tres, producto de esa división reduccional, estructuras celulares que serían potencialmente iguales a un óvulo, salvo en una cosa: su citoplasma tiene una muy pequeña cantidad de organelos, ¿sí?, que son puro núcleo y son conocidos como corpúsculos polares. Esos corpúsculos polares, que se forman a la par prácticamente del óvulo, o del futuro óvulo, u ovocito 2, cuando se produce la fecundación de se va a producir precisamente cuando se expulse el primer corpúsculo polar que se formó. La otra cuestión es que, bueno, siguiendo un patrón que es común a los vertebrados, la segmentación, que no es otra cosa que el fenómeno externo de multiplicación celular que se comienza a ver con el estadio de la mórula, se produce de forma meroblástica y discoidal. Por eso se habla de un disco germinativo observable sobre la yema. Y, bueno, el disco de glándula es una discoglándula en consecuencia, y la gastrulación es embolia y embolia. Recuerden que la gástrula en este caso, se invagina para formar la mitocórdago y después vuelve a invaginarse. Es una embolia y una epibolia, ¿sí? Esta estructura, que va a ser el futuro embrión, hasta este punto y un poquito más adelante, nos va a permitir observar un fenómeno de analogía con, por ejemplo, los mamíferos, con diferencias muy sutiles, solo de carácter embrionario, pero hasta el momento, acá no tenemos un embrión diferencial. Entonces, para hacer un resumen de esto, cuando vemos un huevo, ¿qué tenemos? Un órgano externo, podemos hablar de un núcleo cárnico, así, paralelo, que está formado por el óvulo más los involucros. ¿Qué son los involucros? La cáscara, la clara, las membranas metáceas, la cutícula. Ahora bien, ese óvulo, visible a simple vista, según los legos, dirían los estudiosos, está compuesto en realidad de un ovocito rodeado de una masa vitelina o vitelo. Y ese ovocito, que es realmente la verdadera célula, está con su núcleo, que es un pronúcleo, porque tiene la mitad de los cromosomas de la especie, y su respectivo citoplasma. ¿En qué se diferencia ese ovocito de un corpúsculo polar? Que su citoplasma contiene suficiente cantidad de organoides como para garantizar el funcionamiento normal de esta célula
cuando nosotros analizamos la oogénesis, no podemos independizarnos de cómo se va procesando el desarrollo del aparato reproductor donde se va a producir este proceso. Y vemos que desde temprana edad los embriones del pollo comienzan a manifestar la formación de este aparato reproductor. Al tercer día de vida embrionaria se pueden distinguir cómo células de carácter germinal se van agrupando en una porción del embrión. Posteriormente, al día 4, estas células ordenadas a los lados de la columna, en lo que a futuro será el dorso lomo del animal, se comienzan a diferenciar en dos estructuras simétricas que van a ser precisamente el oviducto. Lo que ocurre es que al día séptimo, hasta el momento, lo que nosotros tenemos es una estructura que bien puede ser válida para dar un futuro gallo como para dar una futura hembra. La diferencia de la diferenciación está, sí, cromosómicamente garantizada, pero desde el punto de vista de la activación que esos cromosomas sexuales hacen de las enzimas y estructuras que dan origen a la orientación a un lado a otro, esto recién comienza en el séptimo día. Por eso, ahí a partir del séptimo día vamos a encontrar en el desarrollo embrionario la formación del futuro prototestículo, de los futuros protovarios. Ahora, esto aún todavía no es del todo definitivo. Después vamos a ver por qué. Porque al día 8, el ovario derecho comienza a interrumpir primero su crecimiento y después sufre una regresión. ¿Esto a qué se debe? Según algunos análisis, dicen que por las características de la puesta de las aves, los niveles de postura y los tiempos en los que se oviponen estos elementos, muy probablemente el ave no resistiría tener dos ovarios funcionales. ¿Esto pasa solamente con el género? No, con todas las aves en general. Sí. A diferencia de sus parientes de carne, los reptiles, que tienen los dos funcionales. Pero su postura es estacional y tiene otra característica. ¿Qué es lo que ocurre? Esa regresión del ovario derecho va a continuar alrededor del día 13. Lo que vamos a observar, sí, bien diferenciada en cuanto a sus estructuras morfológicas, es al ovario izquierdo, y al día 21 el ovario derecho queda absolutamente vertical. ¿Sí? Ahora bien, ese vestigio del que estoy hablando debemos considerarlo porque no quiere decir que haya perdido su total funcionalidad. Algunos estudios realizados sobre la base de la ablación temprana del ovario izquierdo, o sea, agarramos una pollita con una microcirugía, le estirpamos el ovario izquierdo, quisieron ver qué pasaba ante esta ausencia. Y se observó que el ovario derecho comienza a evolucionar, pero a una estructura que es conocida como ovotestis. ¿Por qué? Porque tanto el conducto virutal como la gónada originada tienen una condición muy parecida al conducto deferente, y la gónada es algo intermedio entre un ovario y un testículo. Por supuesto no funcional, y aparece un ejemplar que es un intersexo. Que bueno, nosotros tuvimos uno, lamentablemente nos robaron. Había vendido los de la café, que le habían puesto los desgraciados de
¿Cómo? O sea, se dieron cuenta porque no ponía huevo. No solo eso, tenía una pinta intermedia entre un gallo y una gallina. Era raro. Era raro. Era Porque no tenía bien desarrollada la cresta, cresta, pero era grande, era bien grande y tenía los espolones, o sea, tenía parte de espolones y tenía el pico, pero la cresta era intermedia. Claro. Era un personaje, o sea, la cresta no era de una gallina, pero normal, tampoco era de un pero gallo. tampoco era de un gallo. Un gallo. Y tenía un canto muy particular, porque Sí, además era raro. le habían puesto el nombre del hijo de Alberto Fernández, el hijo mayor. Vieron que, bueno, era gay, o Darko, no sé qué, pero le habían puesto ese nombre. ¿Se lo llevaron? Se lo robaron. Lo robaron. Cuando nos robaron los gallos. Claro. Ah, sí, robaron los gallos, ¿ustedes? Lo robaron, suponemos, por lo que apareció, gente que se los vende a los ritos de humanos. Tipo como las cabras y los carneros. Claro, exacto. Se había olvidado de ese. Hipólito no era. No quiero recurrir a Google ni nada, quiero que mi memoria y valga, no, pero es que nos hace mal. Acá lo que ustedes ven en esta foto es una estructura relacionada de un ovario izquierdo funcional con su respectivo conducto ovidural u ovídulo. Este conducto, que a simple vista es corto, en realidad es mucho, tiene un largo real y un largo aparente. Este sería el largo aparente, porque si nosotros desprendemos los mesos, o sea, los ligamentos, vamos a ver que en realidad tiene un recorrido flexoso para que exista el tiempo suficiente que a medida que pase la yema se vuelquen todas las sustancias que van a dar origen a los involucros. El ovario funcional, ustedes lo van a ver siempre así, con un estroma, una estructura de base de la cual se van a ir desprendiendo en forma diferencial diferentes tipos, para la redundancia, le voy a poner un poquito de la forma, ¿no? Ahí se ve mejor. No me di cuenta. Yo tampoco pensé que era lo que yo. Todo bien, como los teojos. Por eso, después se lo sé. A ver, ahí. En el parcialito. Estamos ahí, mejor, ¿no? Sí. Donde se van a ver yemas que se van produciendo, y estas yemas en su interior, como ya dijimos, tienen el óvulo verdadero, o sea, el on o el ovocito ya originado. Ahora bien, la batería de yemas que nosotros tenemos es infinitamente superior inclusive a la vida útil del individuo, porque se calcula que hay como 10.000 u 11.000 potenciales. Lo que ocurre es que es una previsión que la naturaleza tiene, y esto es válido para una cotorra, un canario, una paloma, un ñandú o una gallina. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunas van a aparecer, bueno, todas las aves silvestres, adormecidas durante un montón de años, si tienen algunas una sola puntada, que da origen a que su pichón y nada más. Pero la selección y el manejo ha hecho de las gallinas que nos quedemos con aquellas que, además de producir, tener esa batería, se podía realizar el estímulo y generar una producción que se fuera de esa limitación estacional. Esto fue un producto de selección de siglos, desde que el hombre comenzó a domesticar las primeras gallinas. Recuerden que de los animales domésticos, las aves son uno de los pocos que todavía tienen sus parientes salvajes originales en sus lugares de origen, para la redundancia. El gallo banquino o gallo rojo son la hija de Sumatra y Borneo, el gallo Lafayette, el
Birmania, la península malaya, Sumatra y Borneo. O sea, todo lo que es el arco del norte de Oceanía y el este de la península del Totán, o sea, de la India, y lo que baja así de lo que es el sudeste asiático. Ahí en las selvas todavía existen los que fueron, se sabe hoy en día, las gallinas originales, a partir de la cual el hombre comenzó a domesticar y bueno, por las distintas rutas migratorias se fueron pasando de un lado a otro. Volviendo al tema. Promedio en una gallina, ¿cuánto vamos a estar para el verano? 150 días. El periodo que va del nacimiento hasta la recría y ruptura de postura. A partir de ahí, cuando terminamos la recría o empezamos la recría, hablando en términos comerciales, tenemos unos 15 días donde se comienza a activar las condiciones para la ruptura de puesta, o sea, para cuando se deposita el primer huevo. Y en este aspecto, lo que va a seguir del ovario es el infundir una estructura que muchos la comparan cuando está activa hormonalmente como los dedos de guante que envuelven la zona del ovario, aparentemente una envoltura aparente, para que al liberarse la yema, esta no caiga en la cavidad abdominal y en consecuencia se produjera lo que sería un embarazo ectópico, hablando en términos mamíferos. Lo que sigue después es del conducto del oviducto, es una zona que se le ha colocado el nombre de mamo. En su interior hay un conjunto de estructuras celulares que se encargan de producir las sustancias que van a dar origen a la clara. Clara, que ya les voy adelantando, no es de un solo tipo, tiene diferentes densidades, pero ya lo vamos a ver a lo largo de la clase. En un momento hay un acostamiento para dar paso a otro segmento, y ese acostamiento, adoptando una comparación con el acostamiento geográfico, se llama istmo. ¿Lo vieron en geografía eso alguna vez? El istmo de Tehuantepec, el istmo de Panamá. Es un acostamiento de tierra entre dos masas de tierra. El istmo de... No entendemos un istmo nosotros en el país. En Tierra del Fuego. ¿Cómo? Tierra del Fuego. No, Tierra del Fuego está separada. Totalmente separado. Pero parte de Tierra del Fuego no tiene una. Ah, en buen. ¿Dónde tenemos un istmo? No, tenemos el que es Río Negro, creo que es. No, más abajo, Más en abajo, Chubut. en Chubut. Ah, En Insula Valdés está unida a tierra por el istmo Ameguino. ¿te acuerdas? Que tiene arriba el Golfo Norte y abajo el Golfo Nuevo. El istmo de Corinto une el territorio del Peloponeso con la masa continental griega. El istmo de Tehuantepec separa América del Norte de América del Sur. El istmo de Panamá es la que separa América del Norte de América Central. Y el de América Central de América del Sur es el istmo de Panamá. Son acostamientos entre dos masas de tierra. Eso tendría que haber visto en geografía general, a veces que no se da. No, a veces no se da, eso lo creo. Este istmo tiene también una función. En el interior, con diferente nivel de irrigación, el epitelio tiene otras estructuras que van a segregar otro tipo de sustancia que da origen a esos dos paquetes que van a contener al huevo que se conocen como membranas testáceas. A partir de ahí vuelve a haber un ensanchamiento donde se establece un fenómeno que requiere mucho tiempo, que es la formación de la biocerámica del huevo, conocida como cáscara. Nosotros le decimos biocerámica porque es una cerámica biológica. No está formada solamente por sales, sino que está integrada por estructuras de cristales más estructuras orgánicas. El color, por ejemplo, de esa cáscara depende de pigmentos de origen orgánico basados en derivados de la hemoglobina, que es la O-porfina.
esa cáscara, una vez formada, consolidada, va a salir al exterior, pero antes de su salida como huevo, en la última porción que ya corresponde a la vagina, hay un exudado, una transpiración. No podemos decir que es una secreción, porque no hay un trabajo celular que produzca vacuolas, que se abra, etc. No, es como un proceso de difusión de una sustancia mucosa que va a darle la última obertura al huevo, que es la cutícula. Entonces, fíjense que en este recorrido, que en términos promedio son unas 24 horas, por eso decimos que la gallina tarda un día en poner un huevo, con diferentes tiempos de traspaso, o sea, 3 horas y media, 1 hora y media, 22 horas 30, que es lo que más tarda en la formación de la cáscara, ¿sí? Y unos minutos a la salida, una vez formada la cáscara, se va a consolidar la formación del huevo. Recuerden que cuando hablamos de la primera puesta, pues no puede tocarme tengo que estar inhibido la radiación ultravioleta en las zonas donde quedaron las manchas. Ya a esta altura del partido no, acá no es demasiada mala suerte. Y no te permiten, o sea, poner. Tengo puesto, pero ahora no me puse porque si no se me queda la camisa. Y esa fue. Pero es esto. Esto era en la zona donde yo tenía una mujer. Esto. Te regeneraste bastante rápido. Sí, tuve una regeneración asombrosa. Según mi entender, no solo derivado de la medicina, sino por una cuestión de fe. Recibí una reliquia del Padre Pío, que lo ayudó a un amigo mío. Su expediente fue una de las causas de canonización del Padre Pío. A él le iban a apretar una mano, y de la otra le iban a sacar los dedos. A él se prendió fuego más que yo, con un deterioro, y se le engangrenaron la mano. La noche anterior, en el hospital italiano, una monjita, en la orden le dijo: Lalo, como sabía, me dijo: tenés esto entre tus manos. Él tenía guantes de box, los retajes de él. Bueno, el otro día, primera hora de la mañana, entraba a hacer la operación, y el médico, el cirujano general, habló con la que hoy es su esposa, en ese momento su novia, y los padres de él dicen: miren, vamos a tratar de salvarle la mano, pero de mínima le vamos a tener que apuntar algunos dedos o parte de los dedos. Ha venido para esto un cirujano de mano, va a hacer una operación rarísima, va a hacer como lo trae, así, una cosa, y dice: bueno, las monjitas, cuando empiezan a sacar la ventaja, como son ahora que son también, se le cae, lo malo que se lo puso en la bata. La anestesista cuando se mueve, la enfermera, la anestesista médica, pegan un grito, se da vuelta el cirujano especialista que dice: ¿cómo se llama? A ver, no es que era una mano normal, pero no era mano de un quemado normal. No había gangrena, no había tejidos rotos, nada, como la tengo yo ahora, digamos. Piel de cristal. Yo no hay que operar nada. Se equivocaron de paciente. Bueno, dice: miren, estas son las fotos, está la tomografía, las primeras tomografías que se hacían en el hospital italiano para eso, de la plata. No puede ser. Y ahí la anestesista dice: ¿qué punto de ahí, hermano? No, bueno, dice. El médico era un tipo agnóstico. Dijo: ¿dónde tengo que firmar? Porque esto no tiene explicación lógica. Yo lo revisé el día anterior. O sea, hasta olía mal. O sea, está rosada. Bueno, a mí me la trajeron. Me dieron de nena. O sea, yo no digo de la medicina, pero la velocidad de recuperación que yo tuve de
Doloroso. A ver, yo no tenía, esto era un agujero, que sobre el agujero levantar la piel muerta para después, con el mismo procedimiento, enjuagar y después, sí, por compresa secar. Aplicar un gel que tiene una enzima, un antibiótico y envolverlo en un film. Y después vendar. 3 veces al día. Ah, un montón. 3 veces al día desde el día 28 de febrero. Bueno, en realidad el 26. 26 de febrero, estamos en abril. Febrero casi ya un mes. 60. Ah, ¿en serio? Rápido. Y Entonces. yendo todas las semanas al hospital de animador, lo que sea. De hecho, no tengo el alta todavía, porque se me abrió una úlcera acá. Está escapándose de forma ilegal. Claro, no, tengo salida terapéutica. No es una salida terapéutica. Es una clase. Para la clase tengo, sí, como salida. Tengo la úlcera está abierta acá y acá en el hombro. Se quemó todo brazo. Hasta la cara, no me quedó nada. No. Y me hicieron todo acá, no tenía cejas, no tenía pestañas, todo el pecho, aquí, los brazos todos así. Porque se me quedó pegada, tenía una remera más larga y se me pegó toda, pues se me salió. Era un material, yo no sabía que tenía tanto poliéster. Entonces al principio lo que quise hacer fue sacármelo, eso me quemó, me lo arranqué, no me lo podía arrancar, me seguía prendido, se me pegaba, me metía. Hasta me di cuenta que tenía una pileta, me había comprado. Y ahí se metió. De tanque australiano, me metía adentro y después me dieron en la cabeza adentro. Esto no está lindo, entonces me fui y me metí bajo la ducha de agua fría en mi casa. Me terminé de arrancar los pedazos que tenía, me puse una camisa Y se fue al médico. al hospital que queda ahí a una cuadrilla de casa, en la avenida Preto Yrigoyen. Claro, sí. Y Está no había nadie en mi casa, estaba el solo. hospital de Boedo, ¿puede ser? Se llama Arauz Alfaro, No. es hospital de emergencia, queda en Bransen y Hipólito Yrigoyen. Le llamé por teléfono a mi cita porque todavía no había venido nadie a casa, estaba yo solo. Llegué al hospital y se me prendí fuego. Venga, si no me quería sentar en la silla de ruedas. Y me atendió un excelente médico, un muchacho brasileño, emergentólogo. Y cuando llegué al Instituto del Quemado, me dijo, después ya, bueno, el brasileño se portó 10 puntos. Ahí mismo lo derivaron. ¿Quién te atendió? El médico, después de que ya me habían, digamos, agarrado ellos, hecho toda la limpieza, todo. Digo, ok, jamás nunca vi un tipo tan bien atendido y enviado con tan buena preparación. Me mandó una radiografía, me mandó laboratorio, decía, un cuerpo. Le digo, mira, cuando le dan, se me agentó, dice, con razón. Todavía una enfermera me dice, no vale, porque son divinos. Una calzón en la cara. ¿Y qué querés si debe ser lo único que tiene? Da gracia que me pusieron calzón, dice, la verdad, estuvieron bárbaros. Dale mi felicitación, voy a decirlo. Te felicito porque realmente dijeron que como me mandaste fue espectacular, que me hizo una nota, igual que el hospital de Quemado, la atención que tuve, la gente. Qué bueno. Que vos llegues a un lugar, aparte de los cuadros que tenés. Yo cuando voy a relaciones de los chiquitos que se quedan así, que se entienden, están con mascarilla porque están prostituyendo, ¿sabes? Claro, ya se cruzó de todo. Porque hacen el tratamiento de la quemadura y la cirugía. Hay algunos que sí, o me tienen que hacer trasplante de piel. Bueno, ahí está Jorge. ¿Cómo? Jorge Ubiña. Claro, Jorge, sí, por eso estamos charlando con Jorge. Fue muy amigo del director de servicio y de varias gente.
Clásico. Él está en clínicas. Allá, en el No, en clínicas, en el hospital central, porque es profesor de la facultad de medicina. Sí, sí, sí. Yo le digo siempre, dice, no, avísame, pero no, le digo, la atención humana que esto se lo explicaron. Bueno, resultado, el huevo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir descomponiendo paso a paso este proceso desde la estructura de la vida. Entonces recuerda, si yo me digo, sí, ¿Te puedo consultar cuántos días, cuántos días transcurre a partir de que la gallina empieza a formar los huevos? O sea, ¿son 250 días? no, desde que nace hasta que pone el primer huevo, Sí, vamos a hablar, dependiendo de la línea, ok. vas a tener un periodo que abarque entre las 18 y las 24 semanas. ¿Sí? Eso hablando de... Entonces, Clases. ¿qué significa esto? ¿Cuándo 18 semanas? Para una ponedora blanca, pone. Después sigue en tiempo una color. Y una reproductora pesada, la mamá de un parrillero, le va a tardar hasta las 24 semanas. Pero también su huevo es un huevo así, es más grande. Y tiene menos número de huevos, porque ella no está pensada como ponedora comercial. ¿Recuerden lo que le dije en la genética? Que el problema del tamaño repercute en el número, pero también en los tiempos. Antes, en la época que yo era recién egresado, una mamá de un parrillero, 2 semanas de diferencia tenía con una ponedora de alta costura. Una semana como mucho. A medida que comenzaron a hacerse más grandes, los parrilleros comenzaron a tardar más tiempo. Y por supuesto, como no son animales seleccionados para puesta, de hecho, antes teníamos 3 tipos de líneas. Línea de parrillero, producción huevo, con respectivo huevo, que estuvo durante mucho tiempo, líneas que han quedado en el tiempo, que eran las líneas que le servían en producción de huevo en la época que todavía existía la cabaña en el circuito de parrilleros medio apartada, veía como productores independientes de línea. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban eso? Tener huevo para tener pollito. Porque a medida que aumentaba el número de pollitos era su ganancia. No estaban, lo que querían era, yo te agradezco, claro, el volumen era mayor, ¿entendés? Y después había con orientación a pico de postura y orientación a tipo huevo. Esas se fueron paulatinamente eliminando a favor de aquellas que tenían un pollo más grande, pero eso impactó en la reducción del número de huevos por animal local y en los tiempos que necesitaban para poder desarrollar y sostener de su propia estructura un nivel de importancia. Vamos a ver el huevo como es entonces antes de empezar a analizar. Recuerden que el huevo cortado al medio, si yo pongamos medio, congelamos y lo cortamos con una señal. ¿Qué vamos a encontrar? Una estructura, la biocerámica que lo conforma, con una conformación que se autodefine, porque se denomina oviforme, no hay con qué compararla. Forma de huevo, oviforme. Podemos decir que tiene un polo agudo y un polo romo. En el polo romo, en un huevo ya formado y han pasado más de 2 horas de puesta, esto recuérdenlo, porque va a ser un factor a tener en cuenta la reproducción y incubación, se ha formado la cámara de aire. Cámara de aire que señala la separación entre la membrana testacia externa y la membrana testacia interna. ¿Sí? La cáscara, ¿sí?, está recubierta por una película que es la cutícula.
para desinfectar internamente un huevo es que cuando vayamos a hacer la operación de desinfección, no tenga más de 2 horas de puesta. Porque pasadas esas 2 horas, la cutícula se consolida, o sea, tapa muchos poros, otros los copian, pero tapa mucho porque el animalito que está dentro va a tener que respirar, no puede tener la cutícula tapando los poros. Y además, las 2 membranas testáceas, antes de las 2 horas, no forman la cámara de aire por un fenómeno de vacío y en consecuencia todo producto en forma de gas o líquido en microgota va a poder ingresar en el interior del huevo y desinfectarlo. Consolidada la cutícula y formada la cámara de aire, la permeabilidad del huevo selectiva. Y en consecuencia, la posibilidad de una desinfección eficiente se ve altísimamente reducida. Bien, la cutícula entonces recurría a la biocerámica. Después venía la biocerámica, que les anticipo, no es una sola capa la estructura de la caca, son varias capas, ¿sí? Pero quedémonos con la biocerámica. Después vienen las 2 membranas testáceas. La externa, que sirve de cimiento para la formación de la biocerámica, y la interna, que es la primera que le da contención a lo que es la clara o albúmina, que en su interior tiene la yema contenida. Ahora, la yema internamente, vamos a ver que no tiene una homogeneidad. Se va a observar en un polo la presencia del disco germinativo, que no es otra cosa que el futuro embrión, cuando está por superfecundado. Ahora, originalmente esta ubicación de lo que sería el óvulo propiamente dicho, ¿sí? O la célula haploide, no era esta. Y esto está ubicado en el centro de la yema. En un momento migra hacia el exterior, dejando esta pequeña chimenea que por ejemplo, se puede observar solo en una yema ocular y cortada, se conoce con el nombre de la tebra. ¿Cómo? La tebra. Ahora, todas estas sucesivas capas van a demostrarnos, por diferencia de color, una diferencia en la concentración o composición interna de la yema. ¿Y esto a qué se debe? A que estas capas se depositan en diferentes momentos de actividad espánica. ¿Sí? Porque recuerden que la composición de la yema es hepatodependiente. Entonces, volviendo un poquito para atrás, dijimos que el inicio de la ovogénesis aparecía al 8º día de vida embrionaria. Hay ovogonia que por división mitótica migran a ocitos 1. Los ocitos 1, que todavía son diploides, por meiosis quedan en un estado previo a la ovulación del diploide. ¿Sí? 24 horas antes que se produzca la ovulación, y vamos a ver por la diferenciación en el ovario que se va creciendo cada yema, ¿sí? Se va a expulsar el primer corpúsculo polar, producto de la última división continua de diploideo, ¿de acuerdo? Y termina en ovocito 2, que es el óvulo propiamente dicho, o sea, la célula germinal con el número haploide de cromosomas, contenida dentro de esta bolsita que tiene toda sustancia reserva, que es el deutoplasma o vitelo.
Bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Nosotros reconocemos que en este proceso el ovario tiene 3 fases para su estudio. Se lo ha dividido por una cuestión práctica, ¿sí? Una fase inicial que se caracteriza por tener a simple vista esta estructura, es un cuerpo con un montón de perlitas, ¿sí? Son pequeñas estructuras perladas, muchísima cantidad, sin que se diferencie una de otra. ¿Sí? Esa estructura perlada, que tiene un tamaño microscópico, acusa un crecimiento lento, ¿sí? Por lo general puede haber un pequeño incremento entre las semanas 4 a 6 de vida y en un momento se detiene ese crecimiento. ¿Sí? O sea, va a permanecer así hasta lo que nosotros en manejo le llamamos el inicio de la recría. En un reproductor pesado, para registrar estaría entre las 18 y 19 semanas. En una ponedora comercial empezaríamos a partir de las 17, 16, que es cuando las recibimos nosotros. Y ahí, por estímulo lumínico y manejo de la alimentación, vamos a empezar a ver que algunos de ellos comienzan a evolucionar e ingresan en la fase siguiente, que es conocida como fase intermedia. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de estas semanas de recría? Primero, hay un crecimiento selectivo, no todos crecen, comienzan a diferenciarse por su color más amarillentos unos que otros. Y en segundo término, hacia la finalización de esta etapa, hay algunos que se destacan un poco más que los otros, comienzan a cargarse de mayor nivel de sustancia. De ese conjunto de mayor crecimiento sobre la totalidad de los indiferenciados que había anteriormente, pero que ya han empezado a tener un crecimiento, ¿sí? Fíjense que durante un prolongado periodo apenas crecieron las 4 milímetros. A partir de ahora comienzan a crecer un poco más. Vamos a pasar a la fase de crecimiento rápido, fase final, donde generalmente, esto varía por cómo se han ido organizando, porque hay todavía algo que no se ha podido determinar. Yo analizo, no lo voy a parar cada rato, con una ecografía se pueden ver las imágenes, es decir, me juego 5 guitas que este va a ser el primero en salir. Y resulta ser que el que estaba antes, que era un poquito más chiquito, de golpe este para y ¡plum! O sea, no se sabe todavía bien cuál es el fenómeno por el cual hay uno de ellos que sale primero. Por eso, pero eso sí, de esos que se diferenciaron grande entre los 6 y 14 días, van a empezar a ser los primeros en caer. Y a partir de ahí ya comienza, sí, a normalizarse y uno podría predecir por el formato, este es el que va a caer y este es el que le viene después, y eso sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay este proceso de llenado, y es ahí donde vemos esa situación de círculos concéntricos, que los más oscuros corresponden, de acuerdo a algunos estudios que ya vieron en el año 39, de la fase de gran crecimiento a deposiciones por la actividad hepática diaria. Durante el día el hígado trabaja, debido a que es el momento que por la disponibilidad de luz la gallina come más y produce el nivel de sustancia que hace que las deposiciones sean de mayor concentración. Entonces, las, digamos, bandas oscuras corresponderían a la deposición de sustancia durante el día. Y las bandas claras, donde la actividad hepática no cesa, pero es menor, corresponden a las bandas claras. ¿Estamos? ¿Van siguiendo hasta ahí? Igual eso lo vas manejando también con esto de la luz y... No, pero independientemente de esto, la actividad hepática es la que marca el desarrollo. O sea,
vas a tener bandas oscuras más gruesas o menos gruesas. ¿Sí? Si la oferta lumínica es prolongada, la banda oscura es más ancha. Si la No es al revés. No, No. Si cuanto tenés más menos, luz, si vos si tenés tenés más. Ah, es verdad. sí, si es yo más tengo más luz, la gallina Sí. tiene para. Sí. Si ven, come. Si come, el hígado tiene que funcionar. Si funciona, tiene que depositar. Entonces, la actividad, cuanto más disponibilidad lumínica tenga, Más bandas oscuras. más va a ser el ancho de la banda oscura. Eso. Se van acumulando por día. La noche más cortita, va a haber, la banda clara va a ser más finita. Eso se va a cumplir hasta que llegue al llenado que se requiere para. Ahora, ¿cómo selecciona la gallina internamente? ¿Esto va para este y no va para este? no se sabe. Todavía tampoco, vamos a decir, no le veo mucha justificación, salvo que quiera jugar unos números, pesos, a quien sale primero, no se ve mucho. Bueno, ahora, lo que ocurre es que muchas veces, a medida que se va produciendo un envejecimiento de la hembra, muy probablemente lo que vamos a ver es que hay una mayor capacidad de producción de folículos, pero que pueden tener cierta demora en su descendencia. ¿Por qué? Porque si bien hay más, por la adultez, hay también que llenarlos. Y también la adultez ahí les juega en contra. Entonces, podemos tener un alto volumen, pero menor evolución. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta, que la fase final podemos tener diferentes tipos de folículos. A veces se dan fenómenos de dehiscencia simultánea, y esto no requiere lo llamado huevo doble yema. A veces esto es por estrés, otras veces por alguna sobreestimulación y otras veces por fenómeno genético, producto de que con la selección se han colado genes que, bueno, producen esta situación. En el caso de las gallinas blancas que están en la jaula, Sí. ha pasado un montón. Bueno, ¿por qué? Primero porque es una línea que son una ametralladora de poder. A veces tienen tanto que tienen que generar. Y eso queda origen a que producen un huevo doble yema. ¿Cuál es la contrapartida? El agujero por el que tiene que salir tiene el mismo diámetro, pero los huevos no ven. Entonces, podemos correr el riesgo de tener prolapso. El huevo doble yema puede producir trastornos de la puesta. Creo que ha llegado el huevo más pesado que medimos, 110 gramos. Sí. ¿Pesan los huevos? Sí. Y ahora están así, Sí. 46 gramos. Y pobrecitas ya están terminando su ciclo. El tema es porque la vamos a ver pasar. Porque ya estoy bebiendo. A ver, vamos a hacer unos números básicos en el celular para que no haga. Yo la cuenta la hice. Pone 8.120 pesos. ¿Esto el precio de qué es? Vos ponés 8.120 pesos, multiplicalo por 500. 4.060.000. Eso es lo que significa reponer el plantel de los dos galpones. Bueno, pero esas no coloradas. ¿Está bien? ¿Y las blancas saben cuánto están? No. 8.020. ¿Cuántos Tenemos 100. 120 en realidad. Casi 1.000.000. No es nada, si te pones a pensar. Lo que pasa es que hay que tener el juego de ellos para darle de comer. La señora. ¿Olor a qué? A off, bueno. ¿Cómo va? Problema. Estamos viendo cómo se le viene el repaso. Entonces, esta era la situación que veníamos
evolución donde comienza a verse por ahí ya un mayor nivel de irrigación, que por supuesto su máxima expresión va a estar ahí. A medida que el folículo va evolucionando, se va viendo un repliegue de la masa de vasos hacia lo que vendría a ser el pedúnculo del folículo, ¿sí? O sea, la estructura que todavía lo sostiene. En su momento esto se va a agotar y va a quedar exclusivamente en la yema que ustedes conocen de color rojo. Bueno, ven cómo hay una zona de vascularización y en este caso ya se ha ido aclarando y se va hacia la parte donde está el niño. Bueno, desde el punto de vista hormonal, acá tenemos un cambio desde la cuestión conceptual. Porque, a diferencia de lo que ocurre en las otras especies, precisamente porque se produce por un fenómeno de estimulación lumínica progesterona liberada del ovario, se estimula el hipotálamo, que libera los factores liberadores hacia el hipotálamo, que va a estimular a la hipófisis, que libere el luteinizante, porque no tenemos un primer cuerpo lúteo acá, que va a la hipófisis a asignarle las condiciones para la ruptura del estímulo, a diferencia de lo que nos ocurría en los mamíferos. Pero todo ¿por qué? Porque hay una acumulación de información de qué factor, el lumínico. Entonces, esto después sí va a dar una retroalimentación, pero es un desencadenante inicial, no a la diferencia de lo que ocurre en los mamíferos. La realidad es que en nuestro caso podríamos establecer que desde el punto de vista de los andrógenos y los estrógenos, este esquemita nos da la idea que en todo momento los mismos participan en el fenómeno de lo que es la movilización del calcio, la secreción hepática y el aprovechamiento de distintos segmentos del oviducto de las sustancias liberadas, teniendo en cuenta que si bien progesterona y andrógenos van a incidir sobre el hueso para la producción o liberación de calcio, la incidencia de la gallina es mínima. ¿Por qué? Porque si tuviera que movilizar de su propia estructura todo el calcio que necesita para la formación de un huevo, duraría 24 horas. O sea, mejor dicho, a las 48 horas restantes está entre producir un huevo o morir por osteoporosis. Además de la estructura interna del huevo, depende, por efecto de los estrógenos, todo lo que es lipoproteínas y proteínas, el metabolismo hepático. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a liberar y a nivel de los estrógenos se va a aumentar la permeabilidad del tracto intestinal para que puedan pasar, ¿sí?, las sustancias que requiere movilizar a través del hígado para la formación de yema y de clara. La clara, ¿dónde se va a sintetizar? Fundamentalmente, en el oviducto. ¿Sí? De manera tal de que la dependencia nutricional, o sea, en uno hablamos de dependencia hepática, lógicamente, el hígado tiene que tener sustancia que crece, pero del buen metabolismo y funcionamiento hepático va a depender la calidad de la yema. Pero del buen aporte nutricional de la alimentación del ave va a depender de la formación de la estructura de la cáscara y de la clara. Vamos por partes, dijimos, oviducto, primera porción, ¿cómo se llamaba? Infundíbulo. Yo siempre lo comparo como todos dicen como un guante, ¿sí? Como un guante de béisbol, ¿vieron que cae la pelota en el medio? Bueno, es así. Envuelve, ¿cuándo? Cuando por el estímulo hormonal se va a producir la adherencia folicular. ¿Qué es lo que evita esta envoltura? Lo que sería, entre comillas, un embarazo. La caída del óvulo fuera de lo que es el óvulo. ¿Cuándo se va a producir esto? O sea, esto va a ocurrir próximo a la liberación, ¿sí? En el caso de un reproductor va a
que durante el tiempo que no hay ovulación se repliega, ¿sí? Durante el periodo que no hay ovulación no está visiblemente cubriendo o acercándose al órgano. Tiene un orificio, que por supuesto se dilata con el pasaje de la yema, ¿sí? Hay un área de acostamiento. Aquí, si se analiza en una reproductora, se pueden observar la existencia de unas estructuras similares a las que se encuentra al inicio del oviducto, que se conocen como crestas o fiordos espermáticos. El nombre de fiordo es por la comparación con la cota de altura que aparece tanto en Chile como, o sea, si ustedes ven una fotografía aérea y una imagen de un microscopio bien disimulada, dice, un geógrafo dice, esto es un fiordo noruego o un fiordo chileno, y un biólogo dice, esto es una cresta espermática, porque tienen la misma formita. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? Se puede producir una zona de descanso con una pequeña variación de pH de los espermatozoides que han sido eyaculados por el gallo. Recuerden que en la eyaculación el gallo no carece de vesículas seminales y glándulas anexas, de manera tal de que lo que produce es un goteo acompañado de un pequeño exudado y hace una altísima concentración de sodio. O sea, el eyaculado es, por así decirlo, una agüita con espermatozoides. De manera tal que, a diferencia de otras especies, los espermatozoides no cuentan de un medio buffer protector. Lo tienen que hallar, si bien esto hace la selección natural, por supuesto, lo tienen que hallar al interior del tracto genital de la gallina. ¿Dónde lo encuentran? En estas zonas. La última donde lo van a encontrar, un lugar, por así decir, para esperar en su oleada, es a la altura del fólico. ¿Sí? Bien. En ese lugar, nosotros, ¿qué es lo que podemos encontrar? Después, a continuación, aparece la estructura donde, por la composición interna de su epitelio, vamos a encontrar dos tipos de células que van a sintetizar, con el abastecimiento del aporte nutricional, las proteínas de dos tipos, algunas son globulares, otras son fibrilares, que dan origen a la denominada clara. Esta zona, que como ya les dije, tiene una longitud real y una virtual, que es la virtual en la que vemos, pero se puede desplegar más, puede llegar a 40 y hasta 60 centímetros de longitud en una gallina, es el macro. En el macro, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una secreción de carácter fundamentalmente proteica y mineral, muy acuosa, pero que en realidad, a medida que se va cayendo el huevo, por la propia estructura del huevo, la yema, le imprime a esta un giro. El giro de la yema hace lo siguiente. La yema es una bolita que pasa por una manguera que tiene un diámetro menor al diámetro de la bolita. Pero, como está lubricada y es elástica, permite que la bolita baje. La bolita, al presionar contra las paredes, en algunos casos, abre lo que se llaman los antros de las células caliciformes. Son como receptáculos en forma de cáliz. Al presionarlos, estos se ensanchan y el líquido de las vacuolas de las células volcaron ahí adentro impregnan la yema. En otros casos, tienen cilias que, al ser estimuladas por el contacto de las paredes de la yema, hacen que se abran los poros de la membrana celular y las vacuolas que están ubicadas en ese sector vuelven su contenido al interior. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La distribución de estas células a lo largo del oviducto tiene si bien están en todo, tienen mayor concentración en unas partes que en otras, dentro del macro. De manera tal que unas van a producir la ovomucina y la iodina, que
y lisosima. Esas tienden a tener una estructura un poquito más fibrilar. ¿Qué es lo que ocurre? Al volcar la estructura fibrilar y girar, si bien para nosotros la yema es totalmente lisita, no, tiene microreposidades. Y esa fibra las arranca. ¿Qué es lo que termina haciendo al girar? Agarra como un paquetito de un caramelo media hora. Imagínense el paquete, va haciendo así. Lo va cortando, se va envolviendo como en una propia red. Esa va a ser la primera porción densa que envuelve a la yema, que se conoce como el nombre de chalazas. Estructura de la clara muy importante a nivel reproductivo y también a nivel de la producción. Ya lo vamos a ver por qué. A nivel reproductivo, porque ubica la yema en el centro y en el futuro proceso del desarrollo embrionario evita que la yema precipite, se adhiera a las paredes y nos dé lo que sería, llamaríamos una eclosión ectópica, en vez de un embarazo ectópico, no ectópico, ¿cómo se llamaba? El embarazo, el parto distoso, una eclosión distosa. ¿Por qué? Pues tiene una dificultad y puede morir el embrión en el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista reproductivo, la chalaza pone a la yema en la posición para que de hecho evolucionado el embrión esté ubicado en el centro, no se adhiera, no tenga problema cuando se tenga que dar vuelta, pinchar la cámara de aire y explosionar. ¿Está? Bien. Ahora, desde el punto de vista productivo, ¿por qué nos interesa que también la chalaza esté bien? Porque al caer la yema y ser movido el huevo, ¿sí? Por los procesos de acondicionado, cajonado, traslado, hoy en día hay sistemas totalmente automatizados donde no estamos aún, cuando lo recogemos con la mano, podemos cometer procesos más agresivos, menos agresivos. La yema puede, aunque parezca mentira, adherirse también. Esto pone en contacto y puede facilitar procesos de ruptura interna, de composición, aparición de anomalías que a la hora de la comercialización, sobre todo el huevo fresco, pueden ser motivo de escape. Entonces, tenemos la clara o albúmina densa, conformada por las chalazas, vienen densa, líquida. ¿Por qué? Porque, aunque no nos parezca, no lo podemos apreciar cuando rompemos, entre cada región de mayor densidad hay una de menor densidad. ¿Sí? Que hace a la lubricación interna. Las chalazas tienen cierto movimiento en la yema con el movimiento, la misma gallina voltea. Entonces, tiene que haber algo lubricado, porque si no, también se podría romper. En ese caso, la producción laxa o líquida actúa como lubricante interno de ese medio, independientemente de que va a abastecer del agua para facilitar la solubilidad de los componentes de estas estructuras, ya que el embrión crezca, porque el embrión lo tiene que absorber, y como nosotros los absorbe, a través precisamente de que son sustancias líquidas. Y el solvente universal en este caso es el agua. Bueno, acá pueden ver, nos está indicando que en el interior, en el magno, está esa masa, todavía no está contenida, al punto tal, yo me lo deposito así, se ve, había una donde, haciendo un corte, sale todo, pero no en una forma esperable de contención, sino se abre ese medio. Acto seguido hay un acostamiento, denominado istmo, también por comparación geográfica. Ese istmo, que tiene un epitelio similar al que viene trayendo el oviducto, solo que lo que va a variar acá es qué proporción tenemos de un tipo de célula versus otra. Y de esta manera secretar un tipo de sustancia versus otra. O si van a ser, digamos, proteínas, o a veces lipoproteínas, más fibrilares que de tipo gelo acuoso.
que tienen menos imbricación. Las estructuras que tienen menos imbricación, que están al principio, se conocen con el nombre de istmo blanco. Tienen más glándulas tubulares y lo que hacen es terminar de hidratar esa masa que viene y comenzar a segregar como una especie de red. La segunda parte, más irrigada y con mayor concentración de este tipo de glándulas, comienza a segregar una estructura que más que una red parece un tejido de una trama más estrecha que tiene como protuberancia, como tapones, conocidos con el nombre de manelones. O sea, si ustedes la vieran, si la pusiéramos como una tela, tendríamos que salen como botoncitos. ¿Sí? Estos manelones son estructuras moleculares que tienen determinada polaridad y van a ser el punto donde las sales, o sea, las moléculas de las sales, con su respectiva polaridad, se van a juntar y van a ir estructurando la cáscara. Como ya se podrán dar una idea, estas dos zonas dan origen a dos estructuras, como ya dije, una en forma de malla abierta y otra en forma de tela, que no son otra cosa que las membranas testáceas. O sea, acá se hace el paquete que contiene a la cara y a la yema. Ambas se pegan, no. Hay una separación casi virtual, ¿sí?, entre la membrana testácea interna y la membrana testácea externa. Obtenidas en este momento parecen una sola película, pero existe un espacio, después vamos a ver por qué existe. Ahora, si yo no le doy calcio para que se forme la estructura correspondiente a la cáscara o biocerámica, lo que voy a obtener es lo que conocemos como huevo en fárfara o huevo de pescado, como le llaman en la jerga. ¿Por qué? Porque al no tener calcio, la gallina lo produce, por supuesto, dependerá de la resistencia de las membranas testáceas, que se rompa o no, pero a veces se da cuando hay un error en la formulación o algún problema. Puede haber también por problemas sanitarios, en el caso de los niños y demás, puede dar una lesión imponedoras. Hay una sintomatología derivada de la no ficción de calcio, un caso excepcional, donde aparece el huevo en forma de pescado. Lo más común es que le erraron en la formulación, no pusieron mal, etcétera, la cantidad de calcio requerido por parte del cuerpo. Entonces, produce huevo, pero lo produce por única vez, después va a cortar la postura, en forma de huevo de pescado. En realidad, si lo comparamos con muchos dicen, no, con los huevos de pescado que la produce es un huevo caracol, que es que trae las mareas, esas bolitas y los que han ido a la playa, y a veces es un huevo de caracol. Es igual a eso. Y por supuesto, si se deshidrata, tiene un aspecto particular. Ahí tienen la formación de las membranas testáceas. Una está bien pegada a la cáscara y la otra se separa. ¿Dónde vemos esto? En la cámara de aire. Pero es un proceso que se puede apreciar una vez producida la puesta del aire. A partir de determinado istmo formado el paquete, ingresa al útero, o también denominada por ser antes cámara calcífera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en ese lugar, por un proceso complejo, donde se va a depositar las sales de calcio sobre la superficie de la membrana testácea externa, gracias a la existencia de los manelones. Ahí se va a producir la adhesión de las distintas moléculas que en realidad conforman cristales. Y los cristales, en el proceso de formación, no son homogéneos. O sea, hay cristales más grandes, hay cristales más planos, hay cristales con más caras, lo que hace que la cáscara tampoco sea una estructura de, primero, una única capa,
y segunda, que sea homogénea en su composición. Es más, derivada a esa diferencia de estructura de cristales y a su deposición, se van a ir formando espacios que van a dar origen a los denominados poros de la cáscara. ¿Y por qué es necesario que la cáscara tenga poros? Muy simple, porque ya le expliqué, el huevo no está pensado porque lo comamos frito, está pensado porque desarrolla un embrión. Ese embrión tiene que intercambiar, al no estar dentro de un útero que se cargue una madre de gases, va a estar afuera, entonces va a tener que intercambiar gases, va a tener que intercambiar vapor. Entonces, ese proceso de intercambio, donde van a tener que salir detritos, lo logran a través de la expulsión o el ingreso por los poros. Esta condición interna tiene que ver con que la demanda de calcio y la permanencia, sobre todo ahí, es muy alta. Se calcula, es un cálculo, por supuesto, teórico, que se requiere más o menos 130 miligramos de calcio hora que circulen por el calcio sanguíneo, digamos, o calcio sanguíneo, que se renueva para lograr el depósito completo que aproximadamente durante 12 minutos, durante 12 horas, aporte las necesidades básicas de calcio para la formación de una cáscara. ¿Qué es lo que ocurre? Acá, las mismas células tubulares o caliciformes que veníamos encontrando en todo el epitelio del interior del oviducto se encargan de volcar estas sales al interior de la luz del tubo en la zona de la cámara calcífera. Ahora bien, lo que ocurre es que en vez de secretar sustancias proteicas, si bien hay algunas que todavía la van a seguir secretando, que es la parte orgánica de la biocerámica, van a producir, por su ubicación, el pase de iones de fácil disolución hacia las que se encuentran hacia el interior, que las vuelcan o transportan esos iones al interior del cuerpo. O sea, en una producen la reacción química y otras esa reacción química, el producto de esa reacción química, que son iones bicarbonato, lo van a transportar a la luz del cuerpo. ¿Por qué usamos iones bicarbonato? Claro, son iones. Si yo usara carbonato de calcio, es una estructura de difícil disolución, aunque parezca mentira. En cambio, el bicarbonato es un ion inestable, ¿sí? De manera tal de que yo lo puedo fácilmente disociar y sacar el calcio en su momento y formar sales más estables. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos, que es producto del metabolismo de las células caliciformes que vamos a encontrar, es la presencia de dos condiciones. Uno, el ion carbonato, el bicarbonato de carbonato, y el otro el ion cloruro. ¿Por qué? Porque esta reacción se produce sí, solo sí, en presencia de cloruro. ¿Cuál es el cloruro más común que tenemos en el organismo? El cloruro de sodio. Entonces, en la luz de ese útero cámara calcífera vamos a encontrar en disolución, porque es otra de las cosas que lo caracteriza, el cloruro de sodio es la otra sal más fácil de disolver. Cloruro de sodio en disolución. Yo le vuelco el ion bicarbonato, acompañado del calcio, se va a producir una disociación. Voy a tener por un lado cloruro de calcio y carbonato de calcio, y por el otro lado voy a tener gas carbónico, que lo puedo eliminar, o puedo producir una transferencia ya más directa, y son por otras vías, a través de una transaminasa carbonatada, o sea, una enzima específica que se encarga de manotear el calcio del torrente sanguíneo y transportarlo. Esos dos formatos son los que generan ese aporte de calcio para que se transformen en sales ya no solubles y que se puedan fijar
Esos no son los lípidos. ¿Cómo? Esos no eran los lípidos. No, los lípidos también los tienen, pero no. Entonces, bueno. Y así se va a generar hasta que tengamos formada la caca. Es cierto que todo este proceso no se va a producir sin la existencia de dos cosas. Primero, enzimas como la amidrasa o la transferasa que hagan el aporte activo o descompongan y permitan obtener el anhídrido carbónico necesario para el biocarbonato. Si faltan esas enzimas, lógicamente el proceso está mucho más lento y en consecuencia no se terminaría de conformar una estructura tan rígida como la que se logra. Como les había adelantado, había dos orígenes del calcio, uno que es de movilización y el otro que es fundamentalmente dietario. ¿Qué es lo que ocurre? El primero, que es una de las formas de citrato de sodio, que proviene del torrente sanguíneo, que está producto de la movilización del calcio en la sangre, y el segundo viene fundamentalmente del alimento. Por eso, en las microexponedoras vamos a ver la importancia de la alta concentración y de la relación, por supuesto, de equilibrio con el fósforo. Porque recuerden que si nosotros tenemos en el torrente sanguíneo un desequilibrio de calcio, lo que va a hacer el organismo es balanceando, extrayendo fósforo, no eliminando calcio. ¿Recuerdan el equilibrio de calcio y fósforo en nutrición que habrá visto? Donde hay dos componentes que son fundamentales. La presencia de la vitamina D como factor para la absorción a nivel intestinal del calcio dietario y para favorecer la formación de las sales que para poder ser conducidas por el interior del torrente sanguíneo. Sin el aporte de la vitamina D también tendríamos inconvenientes en la absorción del suministro dietario del calcio. La otra condición es cómo visualizamos la presencia o no presencia de calcio dietario. Cuando hay buen aporte de calcio dietario balanceado con el fósforo, vamos a encontrar que las cáscaras tienden a ser más gruesas. ¿Por qué? Porque hay elementos suficientes para abastecer su formación. Cuando esto es retaseado, pues baja la calidad del aporte, indudablemente las cáscaras se vuelven más finas, llegando al extremo de la formación del huevo pardo. Bueno, se forma por supuesto una parte orgánica, ahí son colágenos que terminan de darle un poquito de pega-pega a esta estructura, fundamentalmente son proteoglutanatos y algunos tienen azufre, por eso cuando se dice que la cáscara es evidentemente calcio, no es así, hay algunos con el aporte de fósforo, otros con el aporte de azufre, y también hay una parte orgánica que tiene que ver con la coloración de la cáscara, que son derivados generalmente de la oreporfina, que es una molécula que se metaboliza a partir de la hemoglobina. En general, entonces, tengo una fase orgánica y una fase inorgánica. La fase inorgánica cumple la función de las sustancias fermentantes y colorantes, la fase orgánica de la estructura fundamental de la cáscara. Estructura que más o menos está identificada en el esquema, donde, como pueden observar, hay diferentes tipos de cristales en la conformación. Desde algunos que son netamente planos hasta otros que son en forma de empalizadas. Estos cristales, por su disposición, de acuerdo a cómo se van desponiendo en sucesivas capas, van a dar origen a lo que ya hablamos de los poros de la cáscara. La última porción, bueno, ahí estaría, es la vagina. En la vagina, en realidad, lo que se produce es un exudado. ¿Qué diferencia hay entre un exudado y una secreción? El exudado es por simple transporte, por transpiración, digamos. La secreción es un proceso activo que compromete
O sea, la liberación de líquidos a través de la membrana celular. Aquí se produce la liberación de una sustancia proteica sencilla, un mucílago, un muco, que va a cubrir a todo el huevo cumpliendo dos funciones. En lo inmediato, la lubricación para su salida a través del agua. Y en lo posterior, a partir de su consolidación, formar una película que le va a otorgar la primera barrera selectiva al huevo con el medio externo. Eso significa la primera barrera de defensa del embrión con el exterior. Esta primera barrera de defensa ha copiado la superficie de la cáscara, de manera tal que en algunos casos, por el tamaño, ha ocluido poros, o sea, los ha tapado, y en otros se ha profundizado, ha continuado hasta el final, dejando una apertura, por supuesto, con su deposición más reducida en el diámetro. En consecuencia, para nosotros, desde el punto de vista práctico, ¿qué nos hace la cutícula? La protección del huevo, inclusive del huevo no embrionado, porque reduce las posibilidades de deshidratación. Sin la cutícula, el huevo se deshidrata más rápidamente. Sin la cutícula no hay barreras y cualquier cosa puede entrar. Entonces también puede facilitarse más rápidamente la descomposición del huevo. Pero en un huevo embrionado, ¿qué nos trae? Dos situaciones. La primera de las situaciones, ¿cuál es? Hay una permeabilidad selectiva, mientras que la cutícula no se consolide, o sea, no se transforma en esa membrana definitiva que solo puedo sacar por fricción o por excesiva humedad y que la levante. Fronte sale como un choricito, y si la aumenta mucho, van a ver que sale como cuando uno moja un papel y se hace como pepitas unas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento donde todavía no está endurecida la película, no está consolidada, que todavía se está acomodando, que todavía no me tapó todos los poros, ni copió y redujo el diámetro de los que van a quedar. Ese momento, sumado al fenómeno de deshidratación que va a producir un vacío por el cual el huevo hace que la cámara, la membrana testácea interna se separe de la externa y forme la cámara de aire como zona selectiva del intercambio, mientras tanto todo el huevo puede hacer intercambio. Ese periodo va desde el momento minuto 1 o 0 de cuenta hasta las 2 horas. A las 2 horas la cámara de aire está formada y la cutícula está consolidada. Todo lo que le eche encima al huevo, por más pequeño que sea su tamaño, no va a ingresar o va a ingresar en cantidades insuficientes. Por lo tanto, es el momento para producir la desinfección, sobre todo de los huevos que van a cámara de incubación. Esa es la desinfección que se realiza del huevo in galpón, o sea, el galpón in cámara. Entonces, lo que vamos a hacer es, en ese momento, mediante distintas técnicas, antes estaba permitido el uso de una reacción de gas, hoy está prohibida, una reacción fumígena, hoy se utiliza una micropulverización a alta presión para que esas microgotas con sustancias desinfectantes penetren en el interior del huevo y reduzcan la carga bacteriana del mismo, haciendo que el embrión que en un futuro se desarrolle enfrentar menos problemas. O sea, una carga de campo reducida. Porque la incubadora no es un lugar estéril, por más que lo desinfectemos. Entonces, va a haber una carga contaminante que, por supuesto, sería más complicada si ya el huevo, tras de que pase el aire internamente, tenga algún tratamiento. Ustedes me van a decir, bueno, pero la gallina no desinfecta, ingeniero. Sí, está bien. Pero ¿cuántos huevos nacen? A veces nacen todos, pero a veces no nacen. Y los abrimos y tienen embriones muertos en instancias o con características producto de una contaminación. ¿Por
¿qué hacemos con él a la hora de consumirlo? Porque naturalmente el tracto genital de la gallina contiene salmonela en una carga que puede posteriormente transformarse en complicada. Así que fíjense lo importante que es la pronta recolección y el proceso, en el caso del destino a incubación, de haber hecho la desinfección antes que se consolide la cutícula. Formada la cutícula, el huevo, podríamos decir, está prácticamente aislado del medio biológico. Bueno, ¿preguntas? ¿No hay ninguna? ¿Quedó todo clarito? Bueno. Hay que juntar los huevos rápido.